Y entonces estamos ahí con lo siguiente. Entonces, en la última clase, así como nos decía Brandon, ¿verdad? Estuvimos trabajando el concepto de proporción, ¿verdad? Y se recordarán ustedes de que ahí, pues, en un día de la semana anterior, todavía en la semana 5, creo, hicimos ahí una actividad en donde estuvimos jugando ahorcado, ¿verdad? Y allí, pues, se dieron algunas palabras, ¿verdad? Que entre esas teníamos algunas de las que hemos estado trabajando. Como lo es razón, ¿verdad? ¿Quién me puede decir qué es una razón? ¿Quién me puede decir qué es una razón? Ahorita le digo, profe. Muy Determinar el valor en que se establece. Es una relación binaria entre magnitudes. Generalmente se expresa como A bueno, es Servi, AB. ¿dónde me está buscando la definición, Servi? En el cuaderno, profe. En el cuaderno, seguro. Yo no Sí, me profe. recuerdo de haber dicho eso, lo de relación binaria. Miren, se lo voy a colocar. Se lo voy a colocar. Es la comparación de dos cantidades por medio de división y consciente. y cociente, ¿verdad? Entonces, ahí estamos. Ese es el concepto que nosotros estamos manejando de la palabra razón, ¿verdad? Nosotros no estamos hablando de una relación binaria. Es que estábamos viendo cómo calcular una razón. Estaban viendo cómo calcularlo. Ajá. Sí. Okay. Pero entonces sí, el concepto es la comparación de dos cantidades, ¿verdad? Por medio de división o cociente. Y si yo les pregunto cómo calcular la razón, entonces es hacer la división, pero la división entre quiénes. Entonces nosotros vimos que la razón tiene dos partes, el antecedente y el consecuente, ¿verdad? Entonces esas dos palabras también las vimos ahí en el juego que estuvimos diciendo. Entonces, llevamos ahí a tres de las palabras, ¿verdad? Llevamos ahí tres de las palabras. Me imagino de que ahí el compañerito me estaba diciendo, ahorita que hago memoria, me estaba diciendo la definición que ha de haber buscado cuando yo los envié a hacer el glosario, ¿verdad? Entonces, tenemos ahí que la razón entonces se calcula dividiendo el antecedente entre el consecuente. Bueno, luego de que nosotros pues ya teníamos claro qué era la razón, entonces también vimos que hay una razón muy importante y de bastante aplicación en la vida cotidiana, ¿verdad? Dígame cuál es el nombre de esa razón que vimos, que es una aplicación. ¿Alguien se recuerda? Como dijo, profe. ¿Cuál es la razón que es una aplicación para la vida cotidiana? Nosotros vimos una razón que es aplicación en la vida cotidiana. Ya tiene un nombre, ya se dicen cantidades específicas, ya no solo son dos números, sino se le encuentra ya un sentido en base a lo que se está hablando. Muy bien, Jorge. Así es, la velocidad. ¿Verdad? Aquí el compañerito Jorge me escribió y así es. La velocidad, dijimos de que era una aplicación de las razones, ¿verdad? Las razones pues vimos de que se aplican en bastantes situaciones, pero una de ellas y de las más importantes que nosotros podemos reconocer
porque lo vemos a diario, ¿verdad? Cada vez que ustedes van caminando, ustedes van a una velocidad. Cada vez que ustedes van caminando y pasa un automóvil a la par de ustedes observan una velocidad. Entonces, esa es una razón dentro de nuestro quehacer diario, ¿sí? Entonces, luego ya que habíamos visto pues ahí qué era la razón, entonces estuvimos trabajando en cuanto a la proporción, y ahí fue donde nos quedamos. Entonces, la proporción habíamos dicho que es la comparación, ¿verdad? La igualdad entre dos o más razones, e identificamos algunas partes. Dijimos que si, por ejemplo, teníamos A es a B, como C es a D, evidentemente aquí, miren, si hablamos nosotros de antecedentes, ¿quiénes son los antecedentes en esas razones? Son las letras A y las letras C, ¿verdad? Sí. Porque son los que están en la parte arriba de la fracción. Y entonces, ¿cuáles son los consecuentes? B y D. Muy bien. E y D. E y D. Muy bien. Entonces, allí hablando de antecedentes inconsecuentes, pero hay algo aún más importante. Y es que nosotros aquí, para el propósito de lo que vamos a ver, necesitamos reconocer dos elementos más, que son los extremos y los medios. Entonces, miren, ¿cómo vamos a reconocer los extremos y los medios en una proporción? Sencillo. Teniendo nosotros una razón como la que está acá, ¿sí? Vamos a trazar una diagonal, empezando de arriba hacia abajo, ¿sí? Los dos números que tengamos allí, esos son extremos, ¿sí? Esos son extremos. Los que estén en la diagonal son, repito, extremos. Entonces, en esta proporción, los extremos son, ¿qué letras están representando ahí a los extremos? A y D. A y D. A y D, muy bien. ¿Y quiénes están representando a los medios? B y C. B y C. ¿Verdad? Entonces, así lo vamos a hacer, porque entonces trazamos la diagonal y vamos a saber que esos son los extremos. Y por lo tanto, los medios son los que no están en la diagonal, ¿verdad? Los otros. Entonces, de esa manera. Bueno, ¿y para qué nos van a servir los extremos y los medios? ¿Verdad? ¿Cuál es el propósito de saber qué son extremos y qué son medios? Entonces, hoy, ahí pues ya hicimos ahí un repaso de lo que habíamos trabajado para que estemos en el contexto de lo que vamos a hablar. Y entonces, nosotros vamos a hablar en este momento del teorema fundamental de las proporciones. Teorema fundamental de las proporciones. Aquí pues nos lo abrevian como TFP, ¿verdad? Normalmente también lleva otro nombre que es la ley de extremos y medios, y ahora vamos a ver por qué. Entonces, vean que el hecho de que nosotros vengamos y digamos, por ejemplo, les voy a colocar aquí, que yo diga 7 es a 5, como 3 es a 24, por ejemplo, no quiere decir que eso ya es una proporción. No solo porque esté el signo igual entre dos razones significa que es una proporción. ¿Cómo voy a saber de que verdaderamente es una proporción? Es con el teorema fundamental de las proporciones. Además de que nosotros ya habíamos hablado de la constante de proporcionalidad, ¿verdad? Que la constante de proporcionalidad pues no era más que el valor de la razón. Es decir, que nosotros decíamos 7 dividido 5. ¿Cuánto les da, chicos? 7 dividido 5. Y ustedes ahí lo pueden hacer con su calculadora. ¿Cuánto les da? 3.5. 4. ¿Cómo? 1.4, profe. 1.4. Muchas gracias.
1.4. Ahora, voy a colocar ahí iniciar el signo igual, pero ahora, a 3 dividido 24. ¿Cuánto le da 3 dividido? Pero la permiso para ir al baño. ¿Sí? Es 0.125. 0.125. Entonces, miren, lo que nosotros hicimos ahorita es calcular el valor de las razones. Dividimos antecedente entre consecuente. Pero algo interesante aquí es de que, miren, este valor que nos dio no es igual. 1.4 no es igual a 0.125. Eso quiere decir de que 7 es a 5 como 3 es a 4. No es una proporción. Aunque está escrito en forma de proporción, no lo es. ¿Por qué? Porque la constante de proporcionalidad no es la misma. Entonces, es allí que entonces nosotros, para saber si una comparación de razones es o no una proporción, vamos a utilizar el teorema fundamental de la proporción. Bueno, ¿y qué nos dice el teorema fundamental de las proporciones? Entonces, es lo que vamos a poner aquí en este primer cuadro, en lo que estoy enseñando. Bueno, dice entonces, miren, ¿alguien puede leer ahí? El teorema fundamental de las proporciones dice que en una proporción el producto de los extremos es igual al producto de los medios. Muy bien. Así es, entonces, ¿qué es lo que nosotros debemos de tomar en cuenta? En una proporción, el producto de los extremos es igual al producto de los medios. Es importante. ¿Qué significa la palabra producto? En términos matemáticos, cuando nosotros hablamos de producto, eso es una multiplicación. ¿Sí? Entonces, para que entendamos, bien, multiplicación, pero vamos a decir el resultado de la multiplicación. Entonces, si yo cambio un poquito ahí la definición, yo diría, el resultado de la multiplicación de los extremos es igual al resultado de la multiplicación de los medios. ¿Qué quiere decir? ¿Qué es lo que nosotros vamos a hacer para poder comparar dos razones y saber si es una proporción? Multiplicar extremos y medios. Y si nos da el mismo resultado, entonces será una proporción. Y si no nos da el mismo resultado, entonces no será una proporción. Entonces, aquí tenemos algunos ejemplos. ¿Sí? Miren, dice, 3 es a 4, como 9 es a 12. Entonces, ¿quiénes son los extremos ahí? A ver. Tres y 9. Extremos. ¿Qué vamos a 3 y hacer para los 12. extremos? Muy bien. Para los extremos vamos a trazar la diagonal, ¿verdad? 3 Entonces y 12. nosotros vamos a decir 3 por 12. Miren, aquí ya está escrito. Entonces, ¿cuánto es 3 por 12? 36. 36. Muy bien. Ahora, ¿quiénes son los medios? 4 y 9. 4 y 9, muy bien. Pues igual aquí está escrita la multiplicación. 4 por 9. ¿Cuánto es 4 por 9? 36. 36. Entonces, ¿qué notan ustedes ahí entre estos dos resultados? Que son iguales. Que Es son igual. iguales. Son iguales. Muy bien. Entonces, allí es en donde se cumple el teorema fundamental de las proporciones. El producto de los medios es igual al producto de los extremos. ¿Sí? Entonces, si eso sucede, entonces yo digo, sí es una proporción. Si eso no sucede, entonces yo digo, no es una proporción.
De esa manera es que nosotros vamos a determinar si dos razones forman una proporción o no lo forman. Repetimos el proceso. Primero, pues vamos a trazar en la línea para poder identificar a nuestros extremos. ¿Quiénes son los extremos en este segundo ejemplo? 30 por 3. 33, ¿verdad? Entonces decimos 30 por 3. Ahí le dejo a la compañerita. ¿Cuánto es? 90. 30 por 3? Muy bien. 90. 90. Y ahora, ¿quiénes son los medios? 15 y 6. 15 y 6. Muy bien. Entonces decimos 15 por 6. 90. 90. Entonces, al igual que en el ejemplo anterior, miren, nos da el mismo Es una resultado. proporción. Muy bien. Entonces, yo digo que sí es una proporción. Bueno, y para que ustedes pues, puedan ver ahí un ejemplo de cuando no es una proporción. Miren, ya lo vimos con este otro que hicimos la división. ¿Sí? Por ejemplo, yo puedo tener la razón 2 es a 5 como 7 es a 9. Entonces, aquí pregunta, ¿cuáles son los extremos? 2 y 9. 2 y 9. 2 y 9. 2 por 9. Muy bien, entonces así, correcto. Voy a decir 2 por 9. ¿Y cuánto es 2 por 9? 18. Muy bien. Ay, entonces, ahora, esto debería de ser igual al producto de los medios. ¿Quiénes son los medios? 5 y 7. Entonces yo digo 5 Por 7. por 7. ¿Y cuánto es 5 por 7? 35. 5. 35. Entonces pregunta, ¿nos dio el mismo resultado? No. Una proporción. Cuando no nos da, miren, el símbolo que estamos colocando es el signo igual y con una diagonal sobre, ¿verdad? Eso significa no es igual, ¿sí? Esta diagonal en todo símbolo que se coloque significa no. Es como el símbolo de no estacionar, ¿verdad? Ustedes observan el circulito, está la letra E y la diagonal nos indica no. Y la E, así es igual, ¿verdad? Con este símbolo, no es igual. 18 no es igual a 35. Entonces, por lo tanto, nosotros decimos que esto sí es una proporción. No. No es una proporción. No es una proporción. Correcto. Entonces, este, chicos, es el teorema fundamental de las proporciones. Pregunto, ¿estamos claros? ¿Hay alguna duda? No, profe. No, profe. Entonces, No, miren, por profe. aquí pues habían algunas situaciones, ¿verdad? Que estaban escritas y pues me interesa más la situación, ¿verdad? Entonces, aquí pues también nos decía que recíprocamente si dos productos iguales, ¿verdad? Dos multiplicaciones en donde nos da lo mismo, se puede escribir como una proporción, ¿verdad? Entonces, ahí tenemos. No vamos a tocar mucho esta parte, pero es para que estemos sabidos, ¿verdad? Definitivamente, si el producto de extremos es igual al producto de los medios, y nosotros, por el contrario, ¿verdad? Tuviéramos dos multiplicaciones para lo cual nos da el mismo resultado, por ejemplo, que dijéramos, miren, 2 por 15. 2 por 15. ¿Cuánto nos da 2 por 15? 30. 30. Muy bien. Y otra, a ver, como lo que quiero es que me dé el mismo resultado, que me dé 30. ¿Qué otra tabla conocen ustedes que nos dé 30? El 6. 3 por 10. ¿Verdad? Sí, 3 por 10, o también como nos dijo ahí el compañerito, el 6, ¿va? 6 por 5. Entonces, si nosotros tenemos un tipo de producto así, esto también lo podemos escribir en forma
proporción. Recuerden, ¿verdad? Vamos para escribirlo. Vamos a colocar primero, miren, la línea de fracción y el signo igual. Ahora, recuerden de que estos son extremos. Entonces, como son extremos, debe de ir uno arriba y el otro abajo, ¿verdad? Pero en el lado contrario. Y entonces, los medios son, miren, el primero va a ir abajo, 6 y acá. 6 y el 5. Y el 5. Entonces, ahí tenemos la proporción que nos dice 2 es a 6, como 5 es a 15. O sea que en este caso, la idea general es de que estamos partiendo de un producto y lo estamos convirtiendo a una proporción, ¿sí? Pero es la misma idea de los extremos y los medios. Ahora, ¿por qué nos va a servir esta idea de los extremos y los medios? Es porque las proporciones, una de las mayores aplicaciones que tiene es la solución de problemas. Y ya vamos a ver en la siguiente semana que estemos trabajando ya problemas sobre la aplicación de las proporciones, que específicamente se llama regla de 3. Ahí es donde vamos a ver una de las aplicaciones de las proporciones para resolver problemas, ¿verdad? Entonces, ahí pues ya vamos finalizando. Pregunto, no sé si estamos claros o tienen alguna duda. No, profe. Está bien claro. Entonces, También está fácil, profe. entonces ahí pues, como les digo, pues vamos finalizando. Todavía nos quedan ahí 3 minutos. Sí, todavía nos quedan 3 minutos. No sé chicos si lograron copiar lo que coloqué. Sí, profe, sí copiamos. Sí, profe. Muchas gracias. Entonces ahí estamos. Mañana vamos a trabajar, ¿verdad? Hay algunos que le llaman cuarta proporcional. Yo diría simplemente la aplicación del teorema de las proporciones, ¿verdad? El teorema fundamental de las proporciones, en donde vamos a ver cómo encontrar un valor faltante. Es decir, que si por ejemplo, miren, si yo tuviera esto, ¿qué observan ustedes ahí en esa proporción? La X. La X, ¿verdad? Y recordemos de que la X representa un número, pero un número que no conocemos. Entonces, utilizando ese teorema, nosotros vamos a poder determinar qué número es la X, ¿sí? Utilizando este teorema, nosotros vamos a poder utilizar qué número es la X. Y esto es lo que vamos a trabajar el día de mañana. Ya el día de mañana pues finalizaríamos ahí con los temas programados para la semana número 6. Y luego el día miércoles estaríamos trabajando la hoja de trabajo número 6. Entonces por hoy chicos pues ahí vamos a finalizar. Yo les deseo que tengan un excelente día. No sentí el tiempo. Ya me hacía falta dar clases. Profe. Adiós, profe. Hasta mañana.